capítulo 6, versículo 12 hasta el 20. Me gustaría que alguien lo leyera, si no... A los chicos les tengo una mala noticia, no hay clase de chicos. ¿Tá? Yo vi que todos se amontonaron allá con la esperanza diciendo, me voy a librar de Leo, pero no es así. Van a tener que padecerlo. Primera Corintios, capítulo 6, versículo del 12 al 20. Bien, gracias, José. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien. El domingo pasado, ¿de qué se estuvo hablando? Todo eso, miren qué bueno. Marco. El apóstol viene tratando el tema de la inmoralidad sexual, pero también arrancó con un tema que era bastante grueso, un tema que era muy complicado, que dice que ni aun los gentiles se atrevían a tanto, pero no era el único pecado con esta tonalidad o de este tipo que había en la iglesia. Sé que muchos practicaban esto. El gran problema era que había un templo. ¿De quién era ese templo que había en la ciudad de Corinto? Que sus sacerdotisas ejercían la prostitución. Diana. Y se ve que estos hermanos terminaban el culto y después seguían con otro culto, ¿no? Porque el apóstol le dice, no se unan a qué. Una ramera, una prostituta. ¿A qué se está refiriendo? A estas profetisas. Y sé que muchos en la iglesia de Corinto tenían esta práctica. Y todavía usaban una frase para justificarlo, que muchos creen que la dijo el apóstol, que era una frase que el apóstol había dicho, pero no vinculada a estas cosas, sino que se cree que el apóstol había dicho vinculado hacia la ley. Y entonces dice, y sacan esta frase, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y ellos usaban esta frase. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Lo dijo el apóstol, Y para ellos esta frase la usaban como un pase libre para todo. Y el apóstol cuando lo dicen muchos comentaristas,
que el apóstol cuando lo usó no estaba hablando del pecado, sino estaba hablando de la ley. De Afrodita. Ahí está. Diana de los Efesios, sí. De Afrodita. ¿Da? Entonces, ellos usando esta frase justificaban la inmoralidad que estaban viviendo. Y habían sacado de contexto algo que el apóstol había dicho, pero no estaba hablando de esto. El apóstol no lo estaba liberando para que ellos pudieran hacer cualquier cosa, sino que el apóstol lo dijo, o se cree que el apóstol lo dijo en cuanto a la ley. Pero ellos vivían en esa moralidad. ¿Y cómo estaba ese mundo, no? De la inmoralidad al culto, del culto a la inmoralidad, y así se vivía continuamente. Y yo no creo que en este tiempo, en este lugar, haya gente que se esté vinculando o allegando a prostitutas. Creo que no. Si no, creo que había que hablar seriamente con él y tomar... Es un tema de disciplina. Pero sí, caemos en muchos temas con el pecado sexual y con la moralidad. Porque uno puede salir de acá y acceder a las más de 2 billones de sitios web pornográficos que hay. Y es un número alto, según estadísticas, de gente que profesa ser cristianos y están cautivos con la pornografía. Se habla de que pastores están cautivos, presos con estas cosas. Y si uno se pone a pensar, estamos siendo como los de Corinto. Estamos acá, participamos del culto, muchas veces hasta participamos de la mesa del Señor, y después cuando tenemos la más mínima oportunidad, nos estamos sumergiendo en la basura de la pornografía. Y uno puede decir, no, pero esto es para los hombres. Se cree que 1 de cada 3 personas que consume pornografía es una mujer. Te repito, 1 de cada 3 consumidores de pornografía es una mujer. O sea, es tanto como para uno como para el otro. Y nosotros no nos damos cuenta cuánto afecta en nuestra vida el consumo de pornografía. Dice que una imagen que uno puede retener y le presta atención de 15 o 20 segundos, dice que de nuestro inconsciente demora como 5 o 6 años en borrarse esa imagen. ¿Se dan cuenta? Y salimos y venimos de adorar a Dios y después nos hundimos en el pecado. Y nos hundimos en el pecado. Y venimos y servimos y queremos agradar a Dios, pero sucios con la pornografía. El templo al cual acudimos es este. ¿Y qué problema es cuando muchas veces quedamos a solas con este aparatito? ¿Cómo vamos asimilando cosas de las cuales ya no nos molestan? Estamos mirando una serie y hay algo que tiene que ver con el LGTB. ¿Y cuál es tu reacción cuando lo ves? ¿Dejás de ver la serie? ¿Salteás la escena? O decís, esto, el mundo piensa así, pero a mí no me va a afectar esto.
¿Cuántas veces nos estamos contaminando con cosas que no deberían estar delante de nosotros? Yo le digo muchas veces a los adolescentes, mirá que cuando vos estás mirando algo que no tenés que ver, Dios también lo está ahí. Si sos un hijo de Dios, Dios también está ahí. Porque ¿quién vive dentro nuestro? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Dios. Y cuando nosotros estamos consumiendo pornografía, el Espíritu dice, bueno, yo vengo cuando vos termine. No, está ahí. Está ahí. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y tenemos que entender cómo la pornografía, cómo toda esta basura afecta a nuestro cuerpo. Pero no solo me afecta a mí. ¿A quién más? A la familia. ¿Y la pornografía afecta a mi cuerpo? Sí. Sí. Nos condiciona de tal forma que a veces a ciertos aromas, para uno puede ser un aroma a café, a mí me puede inducir a otra cosa. Porque mi cuerpo, mi olfato, mis sentidos están condicionados con eso. Y lo que para uno es normal, para mí es algo que me lleva de vuelta a lo mismo. Y me lleva de vuelta a lo mismo. Y me lleva de vuelta a lo mismo. Porque eso que estoy mirando está afectando mi cuerpo. Por eso el apóstol dice ahí, que son de las pocas cosas que afectan el cuerpo. Pero no solo afecta a mi cuerpo, sino ¿qué más afecta? Dijimos el entorno, la familia, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también se contamina porque cuando no hay santidad entre los que son parte de la iglesia va perdiendo santidad. Y yo con mi falta de santidad voy saboteando la santidad de la iglesia. Por eso no solo me afecta a mí, sino que está afectando el cuerpo de Cristo. Estas cosas que nosotros hacemos afecta, me perjudica a mí, perjudica a la iglesia. Ahora, ¿por qué perjudica a la iglesia? ¿Por qué? Afecta la santidad, pero mi corazón y mi mente, ¿dónde va a estar puesto? Y cuando yo hable con algún hermano, ¿qué voy a hablar? Cuando le hago un chiste, ¿qué matiz va a tener? Porque voy a estar contagiando a los demás. No solo que yo saboteo mi santidad, sino que voy a estar saboteando la santidad de los demás. Porque sin quererlo, como eso sobreabunda en mi corazón, voy a estar hablándole a los demás de lo que abunda en mi corazón. ¿No dice de la abundancia? Ahí está. De la abundancia del corazón abre la boca. Y si mi corazón está lleno de basura y de pornografía, ¿qué va a estar diciendo mis labios? Dios te bendiga. Y la pornografía está a un toque de distancia. ¿Sí? Es increíble como cada vez se va imponiendo más, y aún en publicidades. Alguien decía que estaba con los nietos y aparece algo del hombre de araña. ¿Y por qué estaba con los nietos ahí? Tocó. Para que los nietos, para saber que era del hombre araña, y estaban los niños ahí. Se tuvo que parar y salir corriendo para que los niños no vieran lo que se abrió. Es increíble. Y estábamos viendo un cuento para niños en la tablet. Pero de repente, con solo hacer un toque, saltó basura a todo lado.
¿Y qué es lo que vos estás mirando cuando estás solo? Cuando nadie te ve, ¿qué es lo que estás mirando? ¿A qué le estás prestando tiempo y atención? ¿Con qué te estás contaminando? Hay muchas series que están cargadas de... Tengo muchas series que empezaba a ver y no las terminé nunca, ni las voy a terminar. Porque se empezaban a picar de una forma... Y decir, bueno, no. Por amor a mi santidad no puedo seguir mirando esto. ¿Cuál es tu reacción cuando aparecen esas cosas? Qué triste es cuando hay la santidad de la iglesia se ve contagiada, contaminada, porque hay gente que le dedica tiempo a estas cosas y pierde de vista que Dios también está ahí. Dios también está ahí. Por eso es necesario que cada uno de nosotros cultivemos la santidad. Crecer en santidad es un esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, dedicándole tiempo a lo que tiene que ver con Dios. Dedicarle tiempo a la palabra, a la oración, a disfrutar la presencia de Dios, alejándote de aquellas cosas que te contaminan a ti, contamina la iglesia en la que estás. ¿Ama tu iglesia? ¿Amas a la iglesia donde te congregas? ¿La aman? Cuiden su santidad. Si realmente amas la iglesia donde tú te congregas, vas a estar cuidando tu santidad, porque vas a estar cuidando tu iglesia. Vas a estar cuidando tu iglesia. Ellos decían, no, pero todo me es lícito. Y nosotros también muchas veces adquirimos esas cosas y todo es lícito. Después igual pido perdón. Después lo arreglo con Dios. Me tomo esa licencia, pero después lo arreglo con Dios. Y después me tomo una licencia y después lo arreglo con Dios. Me tomo otra vez la licencia y después arreglo con Dios. Y cuando quiero acordar, eso me está dominando y yo no lo estoy arreglando con Dios. ¿Y cómo nos mentimos? Porque Satanás nos mete esa mentira, pero después Dios te perdona. Pedís perdón y Dios te perdona. ¿Y cuántas veces estamos jugando con eso? ¿Y cuántas veces venimos y le pedimos perdón a Dios por el mismo pecado, por las mismas cosas, una y otra vez? Y decimos, pero esto no me esclaviza a mí. Y si no te esclaviza, ¿por qué siempre estás pidiendo perdón por las mismas cosas, por los mismos pecados? Porque hace las mismas cosas que tú sabes que ofende a Dios. ¿Por qué? Si eso no te esclaviza. La pornografía esclaviza. Esclaviza. Y tiene consecuencias muy fuertes sobre la mente y sobre el corazón. Y la magnitud del daño de la pornografía la entienden aquellos que fueron adictos a la pornografía y que gracias a Dios han podido salir y te pueden decir bien claro la clase de esclavitud en la que te termina metiendo. Y sabemos que una de las cosas que hacen los adictos es negar que la tienen. Porque cuando la reconoce que la tienen, ¿qué hacen? Buscan salir de ella. Y muchos dicen, esto no me esclaviza. Sí, te termina esclavizando.
Y eso es algo que continuamente está ahí contaminando la iglesia, contaminando la iglesia, contaminando la iglesia. Hasta el punto que hay hermanos que no se acercan a ti por amor a su santidad. Y qué triste que pase eso. Que existan hermanos que digan, mira, yo no me acerco a fulano porque cada vez que me acerco, en cada cosa que me dice en la mente se me dispara, tengo que estar peleando con los pensamientos, tengo que estar pidiéndole al Señor que me libre de pensar ciertas cosas. Qué triste que seas tú quien logre eso en la vida de las personas. Que no seas de bendición para el hermano, sino que el hermano te esté evitando porque no quiere contaminarse. Y en lugar de serle de bendición al hermano, le estás haciendo de obstáculo. Y mientras tanto vas contaminando la iglesia. El versículo 13, ¿cómo dice? La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Bien. Dice que la comida es para el estómago. ¿Y el estómago? Para la comida. Lógico. Pero el apóstol le está diciendo acá, y viene hablando del mismo tema. No está hablando de las comidas. Está hablando diciendo, está bien que vos tengas el deseo sexual, porque nadie es extraterrestre. ¿No? Pero no quiere decir que lo tengas que satisfacer. Y esto estoy hablando si una persona no tiene su propia esposa, ¿no? No quiere decir que lo tengas que satisfacer como sea, sino que tenemos que controlarnos y poder controlar el deseo. Uno no puede decir, no, yo peco porque tengo el deseo. ¿Es una excusa válida? Para nada. Para nada. Y el apóstol está diciendo, muchacho, usted tiene que poder controlarse. No es que tengo el deseo y salgo a satisfacerlo como sea. Ustedes tienen que poder controlarse. Ustedes entiendan que son parte del cuerpo de Cristo y que ustedes con estas actitudes están afectando el cuerpo de Cristo. Muchos dicen que lo que está ahí en paréntesis, que muchas versiones, no sé la 60, pero la NBI y otras lo tienen en paréntesis. Muchos dicen que eso no está en el original. Yo repito de los comentaristas porque no lo verifiqué. Pero muchos dicen que no está, de que Dios lo va a destruir. Pero el apóstol está diciendo, muchachos, tienen que poder controlarse. Tienen que poder controlarse, por más que tengan el deseo. Y Dios, el apóstol le sigue hablando del tema del control, de decir no. Y lo importante es que cada uno pueda controlarse. ¿Y cómo será el punto? Que después sigue más adelante, ¿no? Y ya paso un poquito para que el mensaje le toca al que sigue, que habla de ese tema y le dice a las esposas, ¿cómo que le dice a las esposas? Y a los esposos, que no sé qué. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Pero más bueno el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su marido. Y su marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer. Así que tenés que cuidar tu cuerpo porque no sufre tu mujer. Y la mujer tiene que cuidar de ella porque no. Bien, y el apóstol está diciendo, bueno, si tienen ese deseo, en esa intimidad con su esposa. Y no se nieguen uno al otro. ¿Por qué?
Para no dar lugar a qué? Al diablo. Y el apóstol sigue hablando de todo esto y sigue tratando el tema y está diciendo, no pueden satisfacerse de cualquier forma. Y es incómodo hablar este mensaje. Pero no pueden satisfacerse de cualquier forma. Los que están casados tienen su esposa, tienen su esposo. Y qué linda que es la intimidad en el matrimonio, cuando es cultivada, cuando se toma los consejos bíblicos para cuidar eso. Y es una fiesta en realidad. Pero uno tiene que entender que no puedo satisfacerme de cualquier forma. Y a los solteros, el Espíritu Santo nos da, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dominio propio. Dominio propio. Tú puedes dominarte. No puedo decir esto es más fuerte que yo. No es verdad. Si sos un hijo de Dios, Dios te capacita para la obediencia, para la santidad. Y te da una herramienta o una forma de manifestación del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Tú puedes controlar a tu cuerpo, no tu cuerpo te tiene que controlar a ti. Y esto es tanto para los hombres como para las mujeres. Y es importante que cada uno viva en santidad. Gente, tenemos que cuidar lo más hermoso, lo que trasciende a través del tiempo y que ha pasado en generaciones que es la iglesia. Y nosotros la tenemos que cuidar en santidad. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir en santidad. Y Dios sabe esto y nos conoce y nos dio las herramientas para que podamos vivir en santidad. Nadie puede decir, yo no puedo con esto, esto me domina. Si te domina, te es una adicción. Si hay algo que tú no lo puedes manejar y te domina, tú eres adicto. Entonces lo tienes que tratar de otra forma. Pero Dios nos capacitó para poder decir no. Para poder decir no. Y esto tiene que ver, chicos, en los noviazgos. La santidad cuando uno está de novio. ¿Saben que el gran problema de muchas iglesias, y se está dando mucho en Estados Unidos, pero se está viniendo a Latinoamérica, es ese concepto de que se puede todo menos la intimidad? ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Y eso no es así. Dios dice santidad. Santidad en la soltería, santidad cuando estoy de novio, santidad cuando estoy casado, santidad cuando estoy viudo. No importa la etapa de la vida que me toque vivir, santidad es lo que Dios demanda. Y la iglesia de Corinto era tan grande el libertinaje que había, que ellos encontraron hasta un pasaje bíblico, encontraron palabra del apóstol para justificarse. Y muchas veces uno puede encontrar versículos que la gente puede forzar para justificar ciertas cosas. Cuidado con eso. Porque uno tiene que decir lo que la palabra de Dios dice. No nosotros tenemos que decir la palabra de Dios lo que yo quiero que diga. ¿Me siguen con eso? No busco versículos para tener razón yo. Yo reconozco que Dios en su palabra tiene razón. Por eso Dios demanda santidad en cada etapa, en cada momento que vivimos. Y cuando nosotros no nos pasamos de los límites que Dios puso, estamos atentando la santidad.
Y aquellos que están de novio o que van a estar de novio, tengan presente esto. Si la otra persona con la que tú estás orando o estás por ponerte de novio no te impulsa hacia la santidad y a la búsqueda de Dios, entonces tener plena certeza que eso no es voluntad de Dios. Te lo repito. Si la persona con la que tú estás orando o quiere empezar una relación de noviazgo y esa persona no te impulsa, no te lleva hacia la santidad y hacia la búsqueda de Dios, tener plena certeza que eso no es voluntad de Dios. Porque tiene que haber santidad, no libertinaje. Dios, es un Dios santo. Te digo más, es santo, santo, santo. Te digo más, es un Dios santísimo. Que no tolera el pecado, ama al pecador. Y cuando sus hijos están en pecado, trata con ellos. Y Dios demanda santidad. ¿Y por qué lo repito tanto, no? Es decir, sos cansador repitiendo lo mismo. Es porque en muchos no hay santidad. Porque la santidad te condiciona tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de vestirte y tu forma de relacionarte. Y a través de esas cosas los demás pueden saber si hay santidad o no, si hay intimidad con Dios. Y hoy cada uno de nosotros tenemos que parar y postrarnos en la presencia de Dios diciendo: Señor, ¿cómo estoy en cuanto a mi santidad? Y si no estás viviendo en santidad, entonces arregla las cuentas con Dios para que puedas vivir en santidad y en pureza y ser como Dios quiere que tú seas. La falta de santidad afecta a mi matrimonio. Principalmente cuando me contamino con la pornografía y quiero forzar a mi cónyuge a hacer cosas que no van. Y termino lastimando a la otra persona. Termino arruinando mi matrimonio por la falta de santidad. Porque Dios también está ahí. ¿Sí? Nadie se saca el Espíritu Santo para tener intimidad. Nadie, porque es imposible. Es imposible. Dios está ahí también. En la intimidad de mi habitación, cuando estoy con mi esposa, Dios está ahí. Y eso lo tienen que tener presente. Por eso tiene que haber santidad en mi matrimonio, santidad en mi habitación. Porque Dios está ahí. Los hermanos o los creyentes de la iglesia de Corinto habían encontrado una excusa para vivir en libertinaje. Y estaban diciendo: no, pero esto fue lo que dijo el apóstol. Y el apóstol lo trata 2 veces este tema en la carta, diciendo: yo no dije eso. Ustedes dicen eso, yo no lo dije. Y qué triste es cuando nosotros tomamos palabras o consejos de cierto hermano, lo torcemos y decimos: no, pero fulano me dijo, o fulano lo dijo. O sacamos la palabra del contexto y del sentido y decimos: no, pero acá la Biblia dice esto. Y a veces forzamos a Dios en su palabra a decir cosas que nunca dijo ni las pensó. Por eso tiene que haber santidad. Y yo, hermano, yo no quiero extenderme mucho más, no sé cuánto tiempo llevo, pero hay caras que me están pidiendo clemencia. Pero quiero decirte que sin santidad
es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Entonces nada sirve que vengas, que estés sirviendo, que estés ocupado, que tal vez te pares a dirigir las canciones, a tocar instrumentos, a manejar el sonido, a limpiar el salón, o mismo a exponer las palabras. Y no hay santidad, de nada sirve. Tenemos que vivir en santidad. Y tener presente esto. Mi falta de santidad afecta, perjudica, entorpece, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, la obra de Dios. Y en lugar de ser una herramienta para que la obra crezca, estoy haciendo un tropiezo, ¿sí?, un tropiezo para el desarrollo de la obra. Una de las cosas que siempre me acuerdo es cuando el pueblo de Israel fueron a pelear con un pueblo pequeño y terminan siendo derrotados y le preguntan a Dios por qué habían sido derrotados y dice, porque entre ustedes hay alguien, ¿cómo dice?, que desobedeció, que está en pecado. Y por causa de su pecado, todo el pueblo lo sufrió. Y muchos murieron por causa de pecado de otro. ¿Cómo afecta mi pecado a la iglesia? Y a veces decimos, ¿por qué la iglesia, por qué no obra en este lugar? ¿Qué está pasando porque la gente no se convierte? ¿Por qué no hay niños? ¿Por qué hay ministerios que no van, que no avanzan? Y hay gente que trabaja y que es temerosa de Dios y se esfuerza y no hay avance en la obra. ¿Por qué? Y con seguridad Dios nos va a decir, porque entre ustedes hay gente que no vive en santidad. Porque dentro de la congregación hay gente que está contaminado por el pecado y están contaminando a otros. Y no hubo bendición de parte de Dios hasta qué momento. Hasta que se sacó el pecado. Y la iglesia no va a crecer. Las personas no van a llegar a conocer a Cristo. Los ministerios no van a avanzar mientras haya pecado en medio de la congregación. ¿Te das cuenta? Tenemos que limpiar nuestros corazones. Tenemos que crecer en santidad y en pureza. Y eso depende de cada uno de ustedes, no depende del pastor. Depende de cada uno de ustedes, de su relación con Dios, de cómo ustedes están buscando a Dios. Y cómo están viviendo en santidad. Oramos. Señor amado, venimos delante de ti, delante de tu santa presencia y nos postramos ante ti y te damos gracias. Porque eres claro con tu palabra, Señor, y ayúdanos a limpiar nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en santidad, en pureza, en obediencia, que podamos vivir de tal forma que podamos glorificarte a ti en todo tiempo y en todo lugar. Que seamos fuente de bendición para aquellas personas que nos acercan, porque los contagiamos de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por todo esto y, Señor, bendice tu iglesia. Y habla en el corazón de cada una de las personas, que tu Espíritu Santo esté tocando a las personas, haciéndole ver, Señor, a cada uno en qué está faltando, en qué está pecando, en qué está saboteando su propia santidad y la santidad de la iglesia. Te lo pedimos, Señor, y dejamos todo esto en tus manos y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Julito. Bueno, muy bien.